el vector rojo, que indica que de este punto se desplazó distancia. Eso es lo que indica el vector de desplazamiento. ¿Ah? Y la trayectoria, como nos indiqué, es esta línea negra, que va oscilante. Entonces, hablamos de velocidades medias y velocidades instantáneas. La velocidad media es una magnitud vectorial. Recuerden que cuando hablamos de magnitudes vectoriales, quiere decir que tiene dirección y sentido, que nos indica la variación de posición de un móvil con respecto al tiempo. La variación de un móvil con respecto al tiempo. ¿Está bien? La variación de posición de un móvil con respecto al tiempo. Y la velocidad instantánea es el punto límite del cociente entre el incremento de la función y el incremento del tiempo cuando éste tiende a cero. Entonces, es esto que le expliqué el encuentro pasado, ¿no? Fíjense, ahora nos vamos a meter en esto concreto de estos análisis que se ven a los costados. Ya les voy a explicar de qué se trata. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a poder medir valores instantáneos, desde la geometría lo vamos a entender cuando la secante se convierte en tangente. Es decir, si yo cruzo una línea eh, por esta parábola, en este punto va a cruzar por dos puntos, valga la redundancia. Acá lo mismo. Esto es tiempo, no lo de acá abajo. Cuanto más abajo se encuentre, ¿está bien? Más factible va a ser que tenga menos frecuencia de muestreo. ¿Está bien? Cuanto más abajo se encuentre, menos frecuencia de muestreo va a tener. Y cuanto más se acerque al ápice, ¿está bien? Más cerca de valores instantáneos voy a estar. Más cerca del límite tendiendo al cero voy a estar. ¿Bien? Fíjense este gráfico con respecto al resto. ¿Está bien? La trayectoria es la línea negra. La línea azul es la distancia. Fíjense cómo se va modificando la línea azul de este cuadro que tiene 10 muestras, a este cuadro que tiene 8, a este cuadro que tiene 6 y a este cuadro que tiene 4. ¿Está bien? Piensen en el ejemplo que vimos del salto. No se olviden nunca del salto que vimos cuando hicimos la presentación de Tracker y Kinovea. Yo hice una presentación con respecto a técnicas de filmación. Piensen en la imagen que tenía más fotogramas y la que tenía menos fotogramas. ¿Está bien? La que tenía menos fotogramas está el pie acá arriba. Miren a la cámara, miren que estoy mostrando con las manos. Este era el fotograma, 1, y el que le seguía era este, el 2. ¿Está bien? Si filmamos a más cuadros por segundo, tenemos este fotograma 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Tiene que ver con esto, con aumentar la cantidad de muestras por segundo. Y que estas secantes se conviertan en tangentes, es decir, que estas rectas corten en un solo punto, tendiendo el límite a cero, y no que se haga una diferencia buscando medias, ¿no? Entre un tiempo final menos un tiempo inicial. No, directamente mido en ese punto. Y otra cuestión más, además de las cuestiones técnicas, piensen en el ejemplo que dimos el otro día, o que di el otro día, con respecto a el seguimiento de una bala y el seguimiento de un lanzamiento de bala, valga la redundancia. Por ahí, un lanzamiento de bala, puedo usar una frecuencia de muestreo menor para tener todos los puntos. Si quiero seguir una bala saliendo de un revólver,
voy a necesitar una cámara que tenga mayor cantidad de fotogramas. Posiblemente, si quiero seguir una bala después de la suelta del lanzador, con 250 cuadros esté en la velocidad instantánea. Ahora, si quiero seguir una bala saliendo de un revólver, seguramente necesite 10.000 fotogramas, 20.000 fotogramas por segundo, para tener cada instante de esa trayectoria. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo sucede con la aceleración. Hablamos de aceleración media y aceleración instantánea, es el mismo concepto de la velocidad. Entendiendo que la aceleración se deriva de la velocidad. Entonces, si la velocidad tiene error, la aceleración va a tener el doble de error, porque la estamos derivando de la velocidad. ¿Se entiende? Y el mismo análisis que vemos acá. ¿Está? Antes de seguir, para que vean esto con más claridad con respecto a los instrumentos, nos vamos a meter un segundo a ver esto. No me voy a explayar mucho, no voy a profundizar mucho porque es bastante pesado este tema, pero es importante porque tiene que ver con esto que venimos hablando. Entonces, señal analógica, señal digital. La señal digital está compuesta por ceros y unos, ¿no? Entonces, la señal analógica son aquellas señales continuas en el tiempo que pueden tomar cualquier valor dentro del rango de medida del sensor que las detecte. Las señales analógicas en bruto, raw señal, suelen ser sencillas de comprender, pero las perturbaciones, ruido y errores en la medida pueden afectar en mayor medida a la información que contienen. Estamos hablando de señales, ¿no? Pero hagamos una transferencia a señal analógica a trayectoria, ¿no? Señal analógica, trayectoria. Señal digital son señales discretas, no continuas, son ceros y unos, ¿no? Que tan solo pueden tomar ciertos valores finitos dentro de un rango. Es decir, entre un intervalo y el siguiente no pueden tomar valores intermedios. Cuando la señal solo puede tomar dos valores, 0 y 1, o estados diferentes de tensión, se denomina señal binaria. Es el tipo de información con el que operan los sistemas digitales. Con todos los sistemas con los que midamos, vamos a trabajar sobre señales digitales. ¿Qué procesos llevan a cabo los conversores analógicos digitales? Hacen un muestreo, ¿está bien? Una cuantificación y una codificación para transformar esa señal analógica en una señal digital. Cuando yo muevo el encoder, estoy transformando una señal analógica en una señal digital. Cuando subo y bajo la barra con el cable, estoy transformando una señal analógica en una señal digital. Y pasa por el muestreo va a tener una frecuencia, 50 Hz, 100 Hz, 900 Hz, 1000 Hz, un cuantificador, ¿está bien? El cuantificador son la cantidad de bytes, y un codificador. Entonces, fíjense, muestreo, toma de muestras. El muestreo es el proceso de tomar un número suficiente de valores discretos en determinados puntos de una forma de señal analógica, como para poder definir adecuadamente esa forma de señal. En principio, cuanto más muestras se tomen, más precisamente se podrá definir esa señal. Es decir, si yo acá tengo la mitad del muestreo, seguramente no voy a poder reproducir la onda como se está reproduciendo acá. ¿Está bien? No va a tener esta armonización. Sáquenle una toma intermedia a cada, o saquen un palito cada dos. Bueno, va a cambiar. Va a ir ahí, va a ir ahí, va a ir ahí, va a ir acá, va a ir acá.
va a ir acá, va a cambiar completamente la señal. Entonces, no voy a poder hacer mención a que estoy tomando valores instantáneos. Y esto es donde quería llegar. Teorema de Nyquist. Para reproducir fielmente una señal analógica se debe mostrar como mínimo el doble del máximo componente frecuencial de la misma. Siempre doy el mismo ejemplo. En su momento, cuando salieron los CDs para escuchar música, cosa que ya no se usa más, tan rápido pasó. La frecuencia de muestreo que utilizaban para hacer esa toma de señal de audio era 44.000 Hz. ¿Bien? Ustedes piensen que el rango auditivo del oído llega a 20.000 Hz. ¿Para qué hacían eso? O sea, llegaba a 44.000, se pasaba incluso con 4.000 Hz más. ¿Para qué hacía eso? Para duplicar la señal analógica. ¿Está bien? Para muestrear al doble de lo que requería la señal analógica para poder reproducir más fielmente esa señal analógica traducida en digital, ¿no? En la práctica, una señal puede reconstruirse de forma satisfactoria tomando la frecuencia de muestreo como 10 veces la frecuencia de la señal, es decir, 10 muestras por periodo de señal analógico. Y acá están los cuadros que vimos antes. Entonces, fíjense esta, tiene la estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta va a representar la trayectoria tal cual es. Esta es el exceso ese del que hablé recién. ¿Está bien? Cuanto más cuadros por segundo tenga, mejor. Cuanto más frecuencia de muestreo, mejor. Es decir, pero no va a haber diferencia entre una y otra. ¿Está bien? Si yo escuchaba ese CD, en vez de tener 44.000, haber hecho a 44.000 Hz, lo hacían a 40.000, no lo iba a percibir la diferencia porque ya son frecuencias inaudibles, entonces no me iba a representar mucho. Esto es lo mismo. Ahora, cuando me muevo para la derecha, ya empiezo a alejarme de lo que es la señal analógica. ¿Está bien? Acá estamos tomando valores instantáneos. Acá también estamos tomando valores instantáneos. Acá nos estamos acercando, pero ya estamos hablando de valores medios. Acá también, acá también, acá también. ¿Bien? Entonces voy perdiendo fidelidad con respecto a la toma del dato. Repito, esto tiene que ver con el análisis del instrumento y hasta dónde puedo llegar. Pero siempre va a depender, pensémoslo, de nuestro lugar, del campo, de la preparación física, del criterio de lo que esté buscando y del instrumento de medición. Repito, el ejemplo de las dos balas, la bala de lanzamiento y la bala de revólver. ¿Está bien? Con una bala de lanzamiento, seguramente con 200 cuadros por segundo lo resuelva. Con una bala de revólver, 200 cuadros por segundo no me alcanza para nada, necesito 10.000 por lo menos. Entonces, eso es el criterio. Y el instrumento de evaluación es esto. ¿Tá? Es esto. Ahora, si no tengo un instrumento que me dé tanta fidelidad en la toma de datos, bueno, tengo otros y lo vale también. Lo vale también. A ver, cuando yo puedo evaluar los saltos con plataforma de fuerza o alfombra de contacto. ¿Está bien? La plataforma de fuerza por lo general trabaja a 1000 Hz. Tengo 1000 datos por segundo y puedo construir una curva de fuerza. En la alfombra de contacto, no. Lo único que puedo tomar de la alfombra de contacto es la altura del salto, el tiempo de vuelo, y no más que eso. Entonces, ¿no sirve la alfombra de contacto? Sí que sirve. Un montón sirve. Entonces, nada, digo, esto es simplemente para entender las limitaciones y cuánto nivel de profundidad de análisis podemos tener con lo que estamos midiendo. Nada más.
Una pregunta. Sí, Entonces, ¿la cantidad de datos que voy a necesitar va a depender de la velocidad del gesto? claramente, sí. Sí, Ignacio, sí. Y eso es el criterio, ¿está bien? El criterio de lo que estoy buscando tomar. Eh, Bien, acá tenemos esa misma carrera que vimos al principio, en el parcial de 20 a 30 metros, con el encoder horizontal, con 100 Hz, 50 Hz, 20 Hz y 10 Hz. Los dos que cumplen con el teorema de Nyquist son los dos primeros, que son este y este. ¿Está bien? Acá estamos observando, se podría decir que valores instantáneos. ¿Bien? Valores instantáneos. Acá ya no. En estos dos ya no. ¿Bien? Estos son ejemplos concretos de campo. Acá tenemos, en 100 Hz tenemos un dato cada punto 7,3 centímetros. En 50 Hz cada 14. En 20 Hz tenemos un dato cada 36. Y en 10 un dato cada 72. Para lo que vos decías, Ignacio, imagínate seguir, esto es una carrera lineal de 30 metros, ¿no? Imagínate seguir algo más veloz. O sea, acá vas a tener en 100 Hz un dato cada más distancia. Acá también, acá ni hablar, ni hablar. Entonces, ese es el punto de quiebre. Ese es el punto donde, mirá, en metros. Un dato cada punto 0,73 metros. Acá, nada. Te das cuenta que estamos por encima de lo que necesitamos, prácticamente. Acá ya estamos más en el borde y acá ya no fuimos. Fíjate, ¿se acuerdan que se los dije, creo, hablando de una clase, les dije que la velocidad no presentaba tanta variación con respecto al rango, respecto a la frecuencia de muestreo? Fíjense, la velocidad máxima en las cuatro tomas no varía. O sea, el rango, este es el rango de la velocidad. Lo vemos de este lado, en todos los gráficos. Fíjense que por general la velocidad en todas llega a 11 metros por segundo. Ahora fíjense la diferencia en la aceleración. La aceleración estamos hablando, cuando medimos con 100 Hz, 111 metros por segundo cuadrado. Cuando medimos con 50 Hz, 75 metros sobre segundo cuadrado. Con 20 Hz, 44 y con 10 Hz, 24. Ahora, digo, tiene que ver con la oscilación y el comportamiento de la aceleración. ¿Bien? Bueno, esto ya tiene que ver con cómo es la construcción de la señal digital por intermedio de los equipos, los pulsos, la cuantificación, que es la profundidad. ¿Está bien? La profundidad que va a tener, cuanto más bits, mayor profundidad con respecto al procesamiento de esa señal. Y la codificación se relaciona al valor de cada muestra en combinación con ceros y unos, dependiente del fondo de escala y la resolución del codificador. Y acá pueden ver cómo se produce la cuantificación a partir de los bits. Fíjense que más bits le da mucho más nivel de profundidad a lo que es la señal, ¿no? Y la codificación lo que hace, pasa estos números a código binario. Simplemente eso. No más que eso, no los quiero marear. Bueno, miren una cosa. Esto que tenemos acá es una toma de velocidad eh, de 100 metros con, sí, creo que es, sí,
Esto es una toma de 100 metros, ¿está bien? Cuando tengo un dato cada 10. Esta es una carrera de 100 metros que está tomada creo que es si no me equivoco, esto está tomado del Mundial de Atletismo en la página de la IAF. Y creo que no sé si no sé, creo que son los datos de Bolt o de Tyson Gay. Fíjense, un dato cada 10 metros, fíjense cómo se comporta la aceleración y cómo se comporta la velocidad. ¿Está bien? Este es un dato cada 100, un dato cada 10 metros. Esto que tenemos acá, ¿está bien? Es una carrera de 30 metros con GPS. ¿Está bien? Está mostrado a 10 Hz. Fíjense cómo se comporta la velocidad y fíjense cómo se comporta la aceleración. Acá tenemos una carrera de 30 metros con encoder horizontal. La verde es la velocidad, la roja la aceleración. Y acá tenemos con el encoder 10 Hz, 50 Hz, 20 Hz, 100 Hz. Ahora, si me voy a 10 Hz, ¿no? Que podría transferirse a esto y a esto, porque acá también tengo un dato por segundo. Perdón, acá tengo un dato por segundo. Acá tengo 10 datos por segundo y acá tengo 10 datos por segundo. Fíjense la diferencia de la curva de aceleración entre un GPS y un encoder horizontal. ¿Por qué pasa esto? Por la calibración. No, Puede ser porque uno mide el desplazamiento y el otro distancia-tiempo. no. Profe, el encoder horizontal si no tengo mal entendido, no es como que está directo al deportista y el Se GPS engancha en la pierde datos. cintura. Se engancha en la Claro, cintura. y el GPS no tiene que eh, manifestarse por una señal, digamos, analógica. El GPS lo que mide es los cambios de posición por trilateración, que tiene que ver con la conexión de ese dispositivo con al menos 3 satélites, que van a definir un punto y un cambio de posición de ese punto. A Claro, partir yo de digo ahí que, va a haber una distancia. claro, pero yo digo que la diferencia puede verse en eso, ¿no? Que uno está directo pegado en el deportista o en el cable, ya en el deportista fijo, y el otro es por la señal que se puede interrumpir. No puntualmente, no porque tiene correctores, Javier. Ah, Hay pérdida de señal de los GPS, hay pérdida, pero en este caso no es una pérdida de señal. Ahí está la señal, está bien tomada. Te puede pasar por general en los estadios que tienen techo, que tienen mucho metal, que pueden llegar a generar un nivel de interferencia importante cuando hay tormenta, pero si no, por lo general no hay una interferencia concreta. Acá, aparte, la diferencia es que los GPS utilizan filtros y utilizan algoritmos de reconstrucción. Entonces, por eso se representan de esta forma. Por eso la aceleración, ¿está bien? No se consigue al principio, el pico de aceleración. ¿Está bien? La aceleración máxima, piensen en un gesto vertical, cuando vimos en encoder, vertical. ¿Se acuerdan la curva de fuerza donde se genera mayor nivel de fuerza, mayor nivel de aceleración al comienzo del gesto? Porque es cuando rompo la inercia. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo. Que se acuerdan que vimos un ejemplo el encuentro pasado con la curva amarilla del encoder.
lo que estaba arriba del 0 y lo que estaba abajo. Bueno, entonces digo, esto no termina de lo mismo por diversas cuestiones. Filtros, ¿tá? Fíjense cuando aumento la cantidad de hertz, cómo puedo ver en la curva de velocidad cada paso de la carrera. Estas, son los pasos de la pierna. Y si ustedes ven el rango de la velocidad, lo que les dije antes, fíjense que acá el rango llega de 9 a 12, de 9 a 12, de 9 a 12, de 9 a 12. Ahora fíjense el rango de la aceleración. Acá están 80, acá están 40, acá está 70, y acá no llega ni a los 20 casi. Bueno, por la frecuencia de muestreo. ¿Está? Bien, vuelvo al encoder, salgo de acá. Simplemente, esto era para hablar un poco de... Entonces, tengo velocidad y aceleración instantánea. ¿Está bien? Velocidad y aceleración instantánea. Acá, el mismo ejemplo del encoder con el GPS. Fíjense la diferencia entre uno y otro. 100 Hz y 10 Hz. Esto es el encoder comparado con un trabajo de Morin que lo hace con plataforma de fuerza. La línea azul acá abajo es la vertical, la fuerza vertical, la roja, la horizontal, y la negra, la velocidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el análisis de qué estamos viendo acá. Cuando hace el contacto contra el piso, ¿está bien? La fuerza anteroposterior, o la horizontal, como lo menciona acá, lo que hace es generar un pequeño freno, ¿no? Por eso se va por el 0. Después se empieza a traccionar, empuja y sale tiempo de vuelo. Apoya la otra pierna, está haciendo una fuerza negativa, es decir, en vez de hacer una fuerza hacia adelante, hace una fuerza para atrás. Por eso se da este pico para abajo. Acá empieza a traccionar y sale. ¿Bien? Es decir, la primera parte de la curva a la fuerza vertical, la primera parte tiene que ver con la fase de contacto contra el strike, y después cuando empieza a empujar y sale hacia atrás. Ahora, si prestan atención también, fíjense la fuerza que aplica a nivel vertical y la fuerza que aplica a nivel horizontal. Bien. Y acá, por otro lado, tenemos el encoder horizontal. Bien. Que es similar el análisis. Digo, miremos la curva de aceleración. Deja de acelerar y después empieza a traccionar hacia atrás. Empieza a traccionar hacia atrás, se despega del piso, ¿está bien? Se despega del piso y después cuando hace contacto con la otra pierna, cae la velocidad hasta el mínimo con respecto a la morfología, y después se empieza a traccionar y empieza a empujar otro adelante. Bien, es lo mismo, uno está a fuerza contra el piso, está esto desde el cambio de posición que se genera en la cadera durante el desplazamiento hacia él. ¿Entiende la diferencia?
Por favor, interrúmpanme si no estoy siendo claro o si ven que nos estamos yendo a cuestiones que no están entendiendo. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos bien, vamos bien. ¿Sí? Bueno. Y acá estamos viendo la aceleración, ¿no? Entonces tenemos los 30 metros de aceleración y acá tenemos una media móvil, ¿está bien? La media móvil puede ser de 4, de 5, de 6, de 10 en este caso. ¿Qué es la media móvil? Toma 5 valores, los promedia y te da un punto. Toma 5 valores, te da un punto. 5 valores, ¿para qué? Es para como esmutear la curva, para hacerla más armónica. ¿Tá? Para hacerla más armónica. Entonces, acá lo que les presento es esto que hablamos en el encuentro pasado, que yo les pregunté, ¿dónde acelera más? Y que estuvimos un rato ahí jugando, y no nos poníamos de acuerdo. Obviamente que fue una pregunta con trampa de mi parte, y yo les dije que el máximo nivel de aceleración se da al principio. Ahora fíjate, se da al principio, pero acá consigue 90 metros por segundo cuadrado. ¿Está bien? Pero mira acá. ¿Está? Lo mismo acá. Mira la aceleración que está generando acá, mira la que genera acá. Mira lo que genera acá, mira lo que genera acá. Cosa que al principio no pasa. Este es el primer metro de carrera. El primer metro de carrera. Fíjense que prácticamente no tiene aceleraciones negativas. Entonces la mayor tasa de aceleración se da acá al comienzo. Piensen en la carrera de velocidad. Igual este no fue con partida baja, fue con partida alta. ¿Está bien? Pero digo, piensen en los corredores, los 3, 4, 5 primeros apoyos. Lo que busca es generar presión contra el piso, empujar, ¿está bien? Y que haya el menor tiempo de vuelo posible. ¿Para qué? Para poder empujar con más eficiencia. Bueno, Profe, esto es lo que entonces, se representa acá. ¿Sí? lo importante es la cantidad de tasa de aceleración positiva. Sí. Ok, perfecto. O sea que si tenés una aceleración muy alta, pero tenés muchas aceleraciones negativas, no es el mejor momento de aceleración, digamos. No, pero tiene que ver también, Facundo, con las características de la carrera. Vos pensás que en la primera parte de la carrera, con la inclinación del cuerpo hacia adelante, con el centro de gravedad más adelante, lo que se busca es generar mayor tiempo de contacto contra el piso para poder empujar más, ¿no? A medida que va en la carrera, la posición del tronco va cambiando, posicionando más sobre la vertical. Al posicionarme más sobre la vertical, esa prestancia de empujar, y ya las tracciones de los apoyos contra el piso se modifican. Entonces, esa modificación hace que la presentación o la disposición de la aceleración también cambie por la característica del movimiento. Porque vas a tener un tiempo de vuelo mayor del que tenés acá. Porque cada vez que generes un apoyo, vas a generar un pequeño freno. Entonces, vas a tener oscilaciones más grandes, que se van a ir anulando, por llamarlo de alguna forma. Se van a ir anulando. Este pico se termina anulando con este. Digo, salir de la curva roja, andar a media móvil, a la curva azul. Fíjate, acá está todo por encima, y acá recién, después del metro, se da el primer pico negativo, pero es casi el más bajo. Sigue subiendo un montón y baja poco. Sube, acá se empieza a emparejar un poco. Bueno, también tiene que ver con la distancia y cómo se va parando el sujeto en la carrera. En la
característica de la locomoción, en cómo puede empujar hacia atrás. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Y acá tenemos la curva de velocidad con respecto a la aceleración, ¿no? Acá tenemos todo lo que es por encima de cero y lo que es por debajo de cero. Fíjese la tasa de incremento. Esto está hecho como, si no me equivoco, esto es de Equinoea. Fíjense el incremento, está bien cómo se da, de la velocidad, que es la curva está verde. O sea, la mayor tasa de incremento de velocidad se consigue en este punto. Y a medida que va progresando, ya la velocidad se empieza a planchar. ¿Está bien? Estamos hablando de un segundo de carrera, ¿eh? Un segundo de carrera. No, esto es con el encoder, no es con el tracker. Esto es con el encoder. Entonces, fíjense cómo se va modificando a partir de la aceleración la curva de velocidad. Le consigue más tasa de crecimiento de la velocidad al principio y ya después es como que empieza a estabilizarse y sube otra vez, se estabiliza y sube otra vez. Bueno, esto es lo que les expliqué antes, pero paramos antes. Miren, acá tenemos una aceleración de 100 Hz y una de 1000 Hz. La particularidad de esto es que prácticamente en 100 Hz para una carrera ya estamos prácticamente en lo que son los valores instantáneos. Ya a partir de esta frecuencia de muestreo ya no se presenta mucha mayor oscilación con respecto a la aceleración. Fíjense lo de 1000 Hz, ya el rango de la aceleración es exactamente similar. Bien, fíjense acá el rango y acá el rango. Este es un trabajo de investigación que muestra identificación de fases en la carrera de 100 metros llanos en función de variables cinemáticas y dinámicas. Lo que particularmente muestra y define es que hay dos pendientes. Una primera pendiente que se da en los primeros metros y una segunda pendiente que se presenta con una tasa de suba menor en un segundo tramo. Entonces, tenemos el máximo incremento de la pendiente, lógicamente es en los primeros metros, de donde más aceleración se consigue y donde más se incrementa la velocidad, donde más cambia la velocidad del sujeto. Y esta llamamos primera subfase de aceleración. Y la segunda la marcan después de los 10 metros. Entonces, de 0 a 10 metros habla de una pendiente y de 10 a 35 metros habla de otra pendiente. Fíjense que esto es del mismo análisis que le mostré recién, que tomé los datos de la IAF, que tenemos un dato cada 10 metros. Fíjense cómo el comportamiento explica esto de aceleración, ¿no? En 40 metros se plancha. En 40 metros se plancha y es donde se encuentra el plató de la curva de velocidad. Y acá, con encoder, tenemos los parciales. Cada 5 metros y cada 10 metros. ¿No? Cada 5 metros cómo se comporta la pendiente y cada 10 metros el comportamiento de esa pendiente. ¿No? Fíjense que, lógicamente,
acá en 5 metros con la de 10, presenta cierta similitud. Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá con esta inclinación? Es la tasa de aceleración. Cuanto más inclinación tenga esta pendiente, cuanto más se acerca a los 90 grados, mayor tasa de aceleración va a tener el deportista. Estaba hablando de RFD, ¿no? Es lo mismo, o algo muy parecido. Y acá tenemos los datos cuantificados del encoder, ¿no? La velocidad media de 0 a 5 metros, de 5 a 10, de 10 a 15, ¿tá? Fíjense la pendiente de la curva de velocidad. ¿Por qué pendiente de curva de velocidad? Porque entendiendo que la aceleración arrastra un error por derivarse desde la velocidad, estratégicamente hablar de pendiente de la curva de velocidad nos puede dar mayor nivel de fidelidad con respecto al dato que estamos analizando. Entonces, este 1.26 puede ser más fiable que 5.4. ¿Está? Estos son 72 grados, estos son 19, 9, 7, 3, 3. Acá ya hay desaceleración. Acá por ahí, en los parciales cada 10, lo vemos con mayor detalle, ¿no? La velocidad pico. Acá la aceleración y acá la potencia. Bien. A ver, es una forma de cuantificar de la mejor manera posible esa expresión que se dio en la carrera de velocidad y poder establecer en diferentes parciales, en diferentes tramos, cuál es la oscilación que puede presentar la velocidad, que lo podemos analizar a través de la aceleración o de una pendiente de curva de velocidad. ¿Está bien? Entonces, a partir de estas cuestiones, vamos viendo las diferencias entre uno y otro tramo. Profe, perdón, no sé si lo dijo, pero acá hace referencia al valor de los grados. Los grados lo que te van a determinar es cuanto más grados tiene, más aceleró. Tan simple como eso. Si tiene 72 grados, quiere decir que aceleró mucho más que con 19. ¿Por qué? Porque la curva de aceleración, de velocidad tiene una pendiente mayor. Es mucho más empinada. ¿Se entiende? Sí, sí, por eso Pensalo, al principio es Santiago, mayor. como el RFD. Cuanto más RFD, más fuerza aplicó en menos tiempo. Acá, más aceleró. Si más aceleró, encuentra una mayor velocidad antes. Entonces, ¿por qué fui acá a los grados? Por esta cuestión que hablamos de la aceleración que es tan inestable. Entonces, al ser la aceleración tan inestable, me paro en la curva de velocidad. Que fíjate, lo que fui mostrando a partir de las diferentes frecuencias de muestreo, presenta un comportamiento más homogéneo. Entonces, si trato de ver la tasa de cambio de velocidad o la aceleración, entre comillas, de la velocidad, indirectamente lo puedo ver desde la magnitud de estos grados, entendiendo que van a tener un margen de error menor que esto. ¿Está bien, Santiago? Sí, 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 gracias, profe. ¿Estamos? ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Nada? Bien. Bueno, acá este es un trabajo de Samosino y de Morín, que, bueno, intentan hacer una rotulación de esto que venimos hablando, ¿no? Aunque la mecánica de carrera durante toda la fase de aceleración del sprint se ha escrito muy recientemente por primera vez en condiciones de superficie utilizando placas de fuerza en serie, hay una pista
en Japón que tiene 60 metros de plataforma de fuerza. Entonces ahí pueden medir la fuerza que se aplica en cada apoyo dentro de esos 60 metros. El presente estudio mostró estimaciones válidas de las principales variables mecánicas del sprint de solo datos antropométricos y espaciotemporales básicos, es decir, medida de distancia, tiempo o velocidad-tiempo. El método de cálculo simple propuesto hace posible determinar las relaciones fuerza y potencia-velocidad y la efectividad de la aplicación de la fuerza durante la aceleración de la carrera, en condiciones de práctica real. Este nuevo método muestra una gran concordancia con las mediciones de la placa de fuerza estándar y una alta fiabilidad TRTs, lo que respalda su interés por las prácticas de numerosos deportes que implican aceleraciones de carrera de velocidad. Bueno, lo que están diciendo es que hicieron una comparación con datos extraídos de esa pista de atletismo y la compararon con estos datos que entrega este sistema. Y dice que tiene un porcentaje importante de correlación. Bueno, acá lo que muestra es la fuerza horizontal con respecto a la velocidad, el ratio de fuerza con respecto a la velocidad, y esto es la potencia, ¿no? Cómo se comporta la potencia con respecto a la velocidad. Estas son las diferentes variables que plantea Morin y Samosino, que no me voy a detener ahora a explicarlo. Y esto, lo que dice básicamente, no sé si alguno profundizó en el perfil de fuerza-velocidad de Morin y Samosino. Acá lo que plantea, lo que da Morin y Samosino es un modelo a partir de la longitud de miembro de tren inferior, a partir de las características del sujeto, longitud del tronco, etcétera, etcétera, presenta un perfil que debería tener el sujeto, ¿no? Y a partir de la evaluación que se le hace, va a dar un perfil que se va o va a distar de la performance adecuada que debería presentar por sus características. Entonces, lo que te va a decir es que este sujeto, ¿está bien? El sujeto C con respecto al sujeto D, el sujeto C es más fuerte que el C, pero el D es más veloz que el C. ¿Está? Entonces hace esa diferenciación. Entonces lo que te plantea es que el sujeto D debería entrenar la fuerza y el sujeto C debería entrenar la velocidad. Ahora, la particularidad de esto es que no deja de ser un ratio. Entonces, estás comparando entre sujetos o dentro del mismo sujeto con un valor teórico, pero la realidad es que no vas a tener una visión con respecto a un contexto que te permita establecer valores de referencia más concretos, porque digo, estamos hablando de la fuerza entre uno y otro, o la fuerza entre un mismo sujeto con respecto a un modelo teórico. Acá está comparando entre dos jugadores distintos, pero también podría ser entre el mismo sujeto con un modelo teórico. Ahora, digo, por ahí la fuerza debería estar por acá. Eso no me lo dice este modelo. Y la velocidad debería estar por acá. Pero no me lo dice este modelo eso. ¿Se entiende a dónde voy? Porque esto no deja de ser un ratio. No está haciendo una calculación con respecto a un contexto y una muestra de corredores de 100 metros de una N de 100 casos. No. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Es simplemente un ratio, no más que eso. Profe, perdón, ¿son corredores o decía abajo, si no me equivoco, Son juegos jugadores de rugby. de rugby? Sí, son juegos de rugby. Pero digo, para el caso es lo mismo, ¿no? Porque lo que te da es un perfil. Es un perfil. Entonces, es lo mismo.
sea, entre este y este tiene que mejorar la fuerza y este tiene que bajar la velocidad. Eso es lo que te dice el perfil de fuerza-velocidad. Claro, nosotros, por ejemplo, si queremos, no sé, armar una pretemporada de algún deporte en particular, deberíamos buscar, en caso de no tenerla, ¿no? Información de las medias del equipo que vayamos a hacer, ¿no? Si son juveniles o mayores. Y eso va a ser mucho más acertado que hacerlo desde acá. Porque te repito, o sea, vos tenés un sujeto con respecto a otro. Pero digo, ¿cómo están estos dos con respecto a la media? Porque por ahí la media está por acá arriba. ¿Se entiende Claro, a dónde voy, aparte Santiago? nos permite también eh, como ver hacia dónde tenemos que llevar ese jugador o qué perfil necesitamos, ¿no? Más o menos. Supuestamente es eso. Tiene que entrenar, a grandes rasgos lo que te dice, tenés que entrenar a mala fuerza o tenés que entrenar a mala velocidad. Eso es a grandes rasgos lo que te dice. Pero me parece que tiene un sesgo muy importante porque no estamos obviando el contexto que tenés en esos deportistas. Porque digo, esto puede ser entre dos jugadores o puede ser entre un jugador con respecto a su modelo teórico ideal. Y ese modelo teórico ideal está calculado sobre ese mismo sujeto. ¿Se entiende, Santiago, dónde voy? Digo, está bien, es una referencia y no está mal, pero ojo porque por ahí estamos perdiendo de vista el contexto global y a dónde intentamos ir para mejorar. Claro, igual todo dato también hay que trasladarlo a nuestra realidad también, ¿no? Sí, y hay que contextualizarlo. ¿Hasta dónde me da? ¿Está bien? ¿Hasta dónde me da este dato? ¿Hasta dónde puedo establecer cierta fidelidad con respecto a lo que estoy viendo? Si yo tengo en claro eso, bárbaro. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sigo? Bueno, esto es lo mismo. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Fuerza, velocidad y acá está la curva de potencia, ¿no? El atleta 1 y el atleta 2. Fíjense la particularidad que el atleta 1 es menos potente que el atleta 2. El atleta 1 es más fuerte que el atleta 2 y el atleta 1 es menos veloz que el atleta 2. Y acá hacen la comparación con respecto a la carrera y cuándo llega cada uno a los distintos intervalos de tiempo. Lógicamente, ¿está bien? La primera parte, el atleta 1 presenta mejores niveles de fuerza. ¿Está bien? El atleta 1 presenta mejores niveles de fuerza. Por eso, la primera parte de la carrera va a ser más eficiente que el sujeto 2, que el atleta 2. El atleta 2 es más veloz. Entonces, a medida que va transcurriendo la carrera, consigue mejores marcas que el atleta 1. Bien, entonces tenemos la curva de velocidad, que son estas dos que están acá, las curvas de velocidad, y estas serían las curvas de aceleración o de potencia, ¿no? Entonces, digo, esta lógica me parece interesante para ver la diferencia entre un perfil de velocidad y otro perfil de velocidad. ¿Por qué dónde los atletas de salto en largo, cuáles serían? Puntualmente, los atletas de salto en largo son los que pueden aplicar más fuerza en menos tiempo, porque no tienen que correr 100 metros. Es una distancia mucho más corta. Tiene que llegar al taco, mejor dicho, al taco, no, a la zona del salto a la más velocidad posible.
Entonces voy a necesitar sujetos que sean más potentes, más fuertes. Los que hacen indoor van a ser más cercanos a estos. Los que hacen la carrera convencional de 100 metros van a ser más cercanos a estos, a los atletas 2. Los que hacen 200 ni hablar. Pero este me parece un análisis que está bueno porque es claro, ¿no? Con respecto a lo que busca. El sprint menor de 30 metros será principalmente dependiente de la potencia y ligeramente de la fuerza-velocidad entre el actual y el óptimo. El peso de caballería cambia con respecto a la distancia del sprint. Bueno, esto que vimos recién, ¿no? que les dije recién. El sujeto más potente, el que genere más fuerza al principio, va a ser el que genere mayor eficiencia en los primeros 30 metros de la carrera. Fíjense, con respecto a los perfiles, cómo se va presentando cada uno. Sí, mismo con el otro profe habíamos hablado de la relación que tiene el en la aceleración, tanto en la carrera como en el salto. ¿Con quién hablaron, Facu? No me acuerdo el nombre del otro profe. ¿Con Añón? No, Con Argento. Con Seba. con Seba, eso. Ah, está bien. Habíamos hablado de la importancia de, por ejemplo, los arranques, el empuje de cadera mejoraba en la aceleración, en los primeros momentos de una carrera, por ejemplo, para un futbolista o para el salto. Sí, sí. Particularmente, sí, la cadera, con una preponderancia mayor de la cadera anterior, ¿no? Al principio va a tener una preponderancia mayor de la cadera anterior, que son los cuádriceps, y después, cuando la carrera se vaya desarrollando, va a tener una preponderancia mayor de la cadena posterior, de los glúteos y de los isquios. Digo, el gemelo también, ¿no? Pero estamos hablando de los músculos principales del músculo. Cuando vos desarrollás los primeros metros, mayor y participación el cuádriceps. Tienen participación, ¿no? Digo, preponderancia uno por otro. Cuando la carrera sigue evolucionando, los que van a tener mayor preponderancia va a ser el glúteo y... Por ejemplo, decía que para él el movimiento es importante hasta ese empuje horizontal de cadera. Después cuando se sube por encima de la barra, que ya sería la parte de hombros, en general eso ya como que no tendría mucho sentido, quizás como por ejemplo un futbolista o alguien que solamente se va a concentrar en las piernas. En este caso puede ser también un ciclista o algún Sí, salto. yo ahí lo que sumo, Facu, también es el costo-beneficio. Creo que lo hablaron en las primeras clases. Digo, el gesto del arranque es un gesto complejo. Entonces, ahí tenés que valorar y evaluar cuánto te va a incidir. ¿Se entiende a dónde voy? Porque si la población tiene en claro cómo se hace y tiene una técnica adecuada con respecto a la ejecución, digo, hacerlo de una forma o la otra no te va a cambiar mucho con respecto a lo que vos estás buscando, ¿no? Ahora, si la técnica no es buena y vos proyectás sí hacerlo, bueno, por ahí tenés que buscar lo más simple para desarrollarlo. Y por ahí que la barra no supere la altura de la cabeza, te resulta mucho más cómodo con respecto al tiempo en donde puedes desarrollar esa técnica y más eficiente. Entonces terminás eligiéndolo por una cuestión también de practicidad del entrenamiento, además de lo que te marcó SEO.
Sí, sí, claro. Para mí el juego es ese, Facu. Digo, valorar el medio desde su real dimensión y ver cuál es el costo que tiene con respecto a eh, la inversión que tenés que hacer para ponerlo en práctica diaria. Bueno, ¿cuánto tiempo va a insumir ponerlo en práctica diaria? Si vos tenés una población que ya lo venía haciendo y está resuelto eso, bueno, digo, si lo haces por arriba de la cabeza o si haces cargadas hasta los hombros, bueno, ya es una decisión tuya con respecto a lo que estás valorando y a lo que querés lograr con respecto a ese gesto, ¿no? Eh, Ahora, si no, bueno, ahí me parece que entran muchas más cuestiones de análisis y vos sacarás tus conclusiones que te sirve más. ¿Bien? ¿Te contesté? Sí, sí. Perfecto, sigo entonces. Esto está bueno, este gráfico. Es una, una presentación con respecto al perfil de fuerza-velocidad de distintas disciplinas deportivas en distintas distancias. Y bueno, y va mostrando cómo se va presentando cada perfil, ¿no? De uno con respecto a otro. Cuál es más eficiente y cuál es menos eficiente. Bien, acá volvemos al encoder, ¿no? Tenemos los datos. Estos son 60 metros, ¿está? 60 metros en 7 segundos 30. Esta es la velocidad máxima que alcanzó. Acá tenemos los distintos parciales, acá tenemos las velocidades, la pendiente de la curva de velocidad. Y acá está este perfil puntualmente de lo que es la potencia, algo que recién vimos de Morini y Samosino. Esto también es algo que agrega Morini y Samosino, esta curva de velocidad que está como esmuteada y que sería una media perfecta de la oscilación de la velocidad real del sujeto. La curva roja es la distancia y la curva azul es la fuerza. ¿Bien? Entonces, lo que vemos acá, digo, el análisis de la velocidad, el análisis de la potencia, particularmente donde se presenta la mayor potencia con respecto al desarrollo de la carrera, en el tiempo. Y son datos que nos sirven para ver estas cuestiones que fuimos viendo recién, ¿no? Con respecto a los perfiles de los deportistas. ¿Dónde está cada uno? ¿Qué tengo que mejorar de cada uno? Bueno, para eso voy a necesitar tener una base de datos. Y a partir de esa base de datos poder comparar esta potencia con respecto a una media, que me permita establecer valores referenciales concretos para el entrenamiento, para lo que estoy buscando en el entrenamiento. Esto es también con el encoder, tomando las cuestiones de Morini y Samosino. Esta es la potencia, esta es la fuerza, este es un ratio que está construido, cómo se presenta. Acá tenemos la velocidad, ¿está bien? Y en qué momento velocidad consigue la mejor potencia, ¿no? Fíjense la velocidad máxima que alcanza, 10 metros por segundo, 10.3 metros por segundo. El perfil completo. Puntualmente lo que vemos son las características sobre cada variable de estudio, ¿no? Esto es para comparar con otros deportistas. Acá tenemos dos deportistas distintos, dos atletas distintos. Uno
hace los 30 metros en 4,7 y el otro lo hace en 5,06. Miren este. Son 30 metros, no son 100. Entonces la potencia va a ser determinante. Fíjense la potencia que genera este con respecto a este. Se lo come. Como el Dibu, ¿no? Por ahí, si fuese una carrera de 100, posiblemente estos tiempos sean favorables con respecto a este. Pero corrió 30 metros. Digo, y el comportamiento de la velocidad está hasta los 30 metros. Entonces, lógicamente que el valor de velocidad en este punto va a ser más alto que este, porque acá tiene menos potencia, genera menos fuerza. ¿No? A ver, fuerza inicial 7,4. La fuerza inicial fue 7,4. La fuerza inicial acá, 65,16, 9,27. 9,13, 8,42. Potencia, 19,50. Profe, ¿puede ser Acá. que el de la izquierda mantuvo más el pico máximo de potencia que el de la derecha? El de la izquierda, claro. O sea, el pico es similar. El pico es similar, pero es eso Pero que decís vos. lo O mantuvo sea, más en el tiempo. claro, tiene mayor, un mayor sostenimiento de esa potencia. Fíjate que para que voy a poner el puntero otra vez. Fíjate que este genera mayor nivel de potencia y de fuerza, y sin embargo, digo, con respecto a un pico, ¿no? Con respecto a un pico. Ese es el problema muchas veces de analizar los picos. Pero digo, el área bajo la curva, ¿está bien? El área bajo la curva de potencia es mucho más grande el de este atleta que el de este. Si este pudiese sostener la potencia en el tiempo, sería más eficiente. Entonces, ¿qué recomendación práctica de entrenamiento haríamos sobre este atleta? Trabajar más las potencias, profe. Sí, trabajar más la potencia, Resistencia a la fuerza explosiva. sí, ir más por ese lugar, buscar una zona óptima de entrenamiento de la potencia, ¿no? Y después buscar entrenamientos donde pueda desarrollar una cantidad de series adecuadas que le permitan hacer crecer el área bajo esta curva. Digo, estamos hablando de entrenamiento exclusivo de gimnasio. Después tendrá que hacer en pista las cuestiones que son meramente específicas de la carrera, ¿no? Porque posiblemente también se pueda dar falencia en la técnica de carrera, en cómo empuja, en cómo pone el tronco, en si se para antes, ¿no? Si pensamos en corredores, puede que se pare antes de lo que se tenga que parar, entonces deja de empujar. Si deja de empujar, la potencia se cae. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos Por que eso, dividir unas cuestiones, como vos planteas, Nico, está bárbaro lo que decís y lo comparto, y después hacer un análisis integral de la carrera. Si la carrera está bien, bueno, es un tema más de físico que tiene que resolver en el gimnasio. Pero es algo que también voy a tener que ver la carrera. entonces habría que ver, por un lado, todo lo que es el aspecto técnico y después el trabajito más de fuerza estructural, por así decirlo. Claro, claro, claro. Porque fíjate que los niveles de fuerza también son similares. Es más, este tiene mayor nivel de fuerza. Mira, este está en 7.422 newton y este está en 6.521.
tiene un mayor nivel de fuerza este, pero no lo puede sostener. Por eso, sí. No lo puede sostener, entonces, digo, está bien lo que estás planteando, hacer un entrenamiento estructural y también un entrenamiento orientado a lo que es el desarrollo de la potencia, lo que es la fuerza-velocidad. Profe, Sí, sí. ahí con respecto a los gráficos, en el gráfico que tiene en el tiempo de 4.7, eh, la curva de la potencia, o sea, es más potente por el hecho de que no desciende rápido a comparación del gráfico de la par. Esto Sí, la curva es amarilla. lo que decís. Claro, es eso, Emanuel. Fíjate que este es mucho más escueto que este. Claro, pero yendo para abajo, Sí. eh, la curva del gráfico 4.7 no cae tanto como a comparación del otro, y por ahí, por ese lado también se diferencia la También, sí, potencia. sí, Emanuel, claramente. Fíjate, sí, mirá, esto está, mirá acá, la fuerza está en 10, ¿no? Sí, Acá está en 10, son 2 cuadros casi. Y acá está, igual no está tomado de la misma forma el cuadro, pero tiene un espacio mucho mayor. Acá está en 1.5 segundos. No, pero está igual técnicamente con respecto a la caída de la fuerza. ujú. A ver. 2, 4,5. No, es un tema más de velocidad, que no sé de la fuerza. La fuerza es bastante a los dos, en este caso, se da más desde la velocidad. Mirá, fíjate acá tiene apoyos que son mucho más marcados. Bueno, fíjate la oscilación de la aceleración. A ver, te digo, estamos analizando la aceleración también, ¿no? La aceleración, o digo, la velocidad viene desde la aceleración. Entonces, digo, una cosa está vinculada a la otra directamente. Entonces, fíjate acá cómo se presenta la curva de velocidad con respecto a su oscilación, y acá la curva que presenta mucha menos oscilación de velocidad. Entonces, acá tiene mucho más marcada la presencia de la aceleración con respecto a acá. Y eso es lo que hace que esto se presente de esta forma con respecto a esto. Me parece, Facundo fue el que habló antes, ¿no? Me parece, Facundo, que es un tema más de carrera que de fuerza. Digo, en la aplicación de fuerza contra el piso, está fallando este con respecto a este, o en la técnica concreta de la carrera, ¿no? Porque Yo en la curva de la velocidad, profe, entre gráfico y gráfico se ve también ciertas diferencias, como que la de 4.7 mucho más veloz. O sea, sí, termina siendo más veloz, eso no hay duda, fíjate acá. Esta termina acá arriba, sí, trato de ir lo más lineal posible, ¿eh? sí, la Y otra esa termina cae. ahí abajo, se cae. Eso está claro. Pero lo que estábamos tratando de ver es la primera parte también, ¿no? De ver si se presentaba alguna cuestión en la primera parte. Pero sí, hay una diferencia con respecto a esa aplicación de velocidad. Obviamente que se explica también desde la potencia. Y Profe, la potencia, en este caso, está dada más por la velocidad que por la fuerza. Es un tema más de velocidad que de fuerza. profe, y esa línea, o
sea, eso, digamos, línea que entre que sube y baja, digamos, que le da no sé de qué, Esa te es la queda de... velocidad, esa es la velocidad del encoder. Y la verde es la que está calculada desde la fórmula de Morin y Samosino, que Ah, sería como una media móvil de esa velocidad, para que tengas en claro, es la curva de velocidad. Profe, y ahí en relación a esa línea, digamos, que tiene los picos y ¿qué sería? Como una frecuencia de pasos, quizás el de la derecha también tiene mayor cantidad de frenado. Se podría analizar desde ese punto también, capaz que por eso, al ser mínima la diferencia, digo, ¿no? Que puede Sí, llegar a sí, sí, influir. sí, claramente, claramente, Santiago, sí. Profe, y relacionado a esto que veníamos hablando también de la frecuencia de muestreo, ¿no? Si nosotros tuviéramos menor cantidad de datos por segundo, esto no lo podríamos hacer, se perdería, pues está tan preciso. Pierde, sí. Igual esto se puede, porque eso está buenísimo que hicieron Morin y Samosino. Vos con 4 o 5 fotocélulas podés resolverlo y podés hacer esta curva, la verde. La verde, verde, verde. Bueno, esa la podés hacer y te tira la curva de fuerza y la curva de potencia. Es el desarrollo de trabajo de Morin y Samosino, está buenísimo. Que lo hicieron a partir de esas plataformas de fuerza, viste, de los 60 metros, es lo que resolvieron ellos. En los trabajos de Morin y Samosino lo vas a encontrar eso. Claro, pero digo, la importancia también Acá de... vas a ver esto mismo sin la curva esta oscilante verde. Después te da todo lo mismo. Claro, pero asimismo tiene más, o sea, registra lo... Digamos, Y esto tenés en un 5 video es datos. difícil compararlo, por ejemplo. Son herramientas Vas a a tener eso. 5 datos. ¿No? 5 datos en una carrera de 30 metros, 40 metros. Acá tenés 500 datos. Pero digo, eh, yo si tengo la disponibilidad de tener fotocélulas, si no tengo el encoder, lo hago. Tengo un dato riquísimo también. Es lo que hablamos siempre. O sea, uso lo que tengo, entendiendo al riesgo que puedo llegar a tener. Nada más, pero uso lo que tengo. Bien usado, si mantengo respecto a un protocolo de evaluación, nada, el dato es fiable, termina siendo fiable. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sé que nos metimos fuerte hoy, me parece, ¿no? Fuimos por lugares por ahí un poco más tediosos, cuando hablamos de frecuencia de muestreo, de codificación, cuantificación, de valores instantáneos, valores medios. Son lugares más profundos, de por ahí mayor complejidad, pero sirven para entender, me parece, de mejor manera eh, lo que es la cinemática y los análisis que buscamos en el campo. Profe, tengo Eh, una pregunta eh, que no tiene que ver con el tema. Más que nada, un compañero que no tiene micrófono tiene una sí. alfombra de contacto y le daba las medidas en Joule, no se la daba en Newton. Él quería saber por qué lo daban esa medida. Es una action. A ver.